Una carta escrita hace casi 2000 años guarda algo que estuvo oculto por siglos y que ahora reaparece como una llave para entender el plan de Dios y alcanzar lo que más importa, vida eterna. Romanos revela una ruta clara, paso a paso, que transforma culpa en esperanza. Pablo escribió con urgencia pastoral para una comunidad dividida, y en esas líneas está la promesa de reconciliación que puede tocar tu vida hoy. Imagina la tinta humedecida, el olor a aceite sobre el pergamino y la luz vacilante de una lámpara mientras alguien plasmó palabras que atraviesan el tiempo. Si alguna vez sentiste distancia con Dios, quédate hasta el final porque lo que este libro propone es simple en la forma y eterno en su alcance. Pablo, antiguo perseguidor de la Iglesia, se convirtió en mensajero apasionado de la gracia. Nacido como Saulo de Tarso, creció entre pergaminos y debates rabínicos, entrenado bajo la escuela de Gamaliel, austero y determinado. De joven aprobó las palizas a los primeros creyentes con la seguridad de quien defendía la verdad según su cultura. En Damasco, una luz cegadora cambió su rumbo y su lengua. Una y otra vez tuvo que reconciliar su pasado con la vocación que recibió. Más tarde, en sus viajes y prisión, sus cartas revelaron una teología que no era abstracta, sino práctica, instrucciones para una comunidad que necesitaba sanar fracturas entre judíos y gentiles. El tercer párrafo de este breve retrato recuerda a Timoteo, Lucas, Bernabé, Priscila y Aquila como compañeros que verificaron sus cartas y vivieron la verdad con él. El cuarto párrafo mira a Roma, esa ciudad de piedra y ruido, donde las cartas de Pablo llegaron como una semilla destinada a echar raíz en terrenos variados. La situación social de Roma era tensa, judíos y gentiles compartían calles y prejuicios, y la iglesia local enfrentaba disputas sobre la ley, la identidad y la convivencia. Pablo, con autoridad teológica y sensibilidad pastoral, escribió para unir cuerpos y conciencias. Su voz mezcló argumento lógico con mandato pastoral, y en esa mezcla aparece lo que muchos meses de estudio no alcanzaron a ver, un camino concreto que responde al problema humano universal. En esos días, la distancia entre la ley y la gracia se vivía como un abismo. Las sinagogas todavía recordaban la antigua piedad y los gentiles traían sus propias religiones. El telón de fondo es importante porque nos recuerda que Romanos no es un tratado frío, sino una carta escrita para personas reales con heridas reales. Todos han pecado. Esa es la declaración que abre el diagnóstico. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. No es una acusación estéril, sino un reconocimiento que iguala a ricos y pobres, sabios y simples. ¿Qué significa esto en la vida diaria? Significa que ninguna moralidad humana, por noble que sea, alcanza la perfección requerida por Dios. Significa que el esfuerzo para escalar hacia la justicia resulta insuficiente. Para ilustrarlo, imagina una balanza que jamás llega a equilibrarse porque falta una moneda que nadie parece tener. Jesús mismo fue presentado como la respuesta a esa falta. En la práctica cotidiana, esto se traduce en sentimientos de insuficiencia ante el fracaso, en relaciones rotas que no sanan por buena voluntad, en vocaciones truncadas por culpa. Cuando la carta señala el problema, no lo deja como doctrina abstracta, lo pone delante de ojos cansados y manos temblorosas. La consecuencia del pecado es muerte, no solo la muerte física, sino una separación que corta la relación con Dios. Romanos 6:23 lo dice con crudeza y ternura a la vez. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Visualiza el eco de esa sentencia en una ciudad antigua, puertas que se cierran, mesas vacías, silencios que pesan. El narrador evoca el frío de una noche en prisión, el metal de los grilletes y la respiración contenida de quien espera juicio. Hay imágenes sensoriales aquí que tocan corazón y memoria, el sabor amargo del llanto, la textura áspera del sudario de una esperanza rota, el olor de humo y aceite en una lámpara que se consume. Es en ese paisaje emocional que la promesa de Dios empieza a brillar como una pequeña luz al fondo de un túnel. En medio de esa oscuridad llegó la promesa encarnada. En el punto más oscuro de la historia humana, Dios prometió un redentor.
La carta a los romanos presenta a Jesucristo como aquel que entró en la historia humana para ofrecer vida. Nacido de mujer, vivió sin pecado y caminó entre pescadores y recaudadores, predicando que el reino estaba cerca. La encarnación no es un detalle teológico, sino la puerta por la que Dios vino a tocar nuestra condición. Se describe la escena: la madera crujiente de una cuna, el viento fresco de una noche estrellada sobre Belén, el ruido lejano de rebaños y la voz de una madre que suspira. En 3 actos se cuenta el diseño de Dios: entrar, sufrir y vencer. La narrativa explica que la vida perfecta de Jesús es necesaria para que la justificación sea real, porque solo alguien sin mancilla puede ofrecerse como sustituto. En esta sección aparece la promesa de adopción, la oferta de perdón y la certeza de que la bondad de Dios no depende de nuestros méritos. La cruz y la resurrección son el centro del plan divino. En el texto se describe el clavo y la madera con imágenes concretas: la resistencia del listón al peso, el crujido de la piel cuando se aferran los clavos, el silencio que cae sobre el huerto mientras los soldados cuentan monedas, y el olor de la tierra removida bajo los pies que caminan hacia la tumba. Pablo escribe de la sustitución: Cristo murió por nosotros. Citando la Escritura, el autor afirma que el precio fue pagado en pleno, no a medias. La resurrección es la comprobación de que la muerte fue vencida, el sepulcro vacío, la piedra corrida y el aire de la mañana en que las mujeres encuentran el lienzo doblado. Aquí la narración incluye diálogos ampliados entre personajes que presenciaron la transformación. Escena de diálogo en la que Pablo conversa con Tercio, su amanuense, sobre la esencia del sacrificio. Pablo dice: no se trata solo de una muerte, sino de una victoria que redime. Tercio responde: ¿cómo explicamos a quienes se aferran a obras que todo ya fue cumplido? Pablo replica: con la claridad del Evangelio y la paciencia de la comunidad. Tercio pregunta: ¿y si no nos creen? Pablo afirma: orar, testificar, vivirlo. Tercio añade: es difícil en Roma. Pablo concluye: entonces viviremos la evidencia de la resurrección con obras de amor. En esa escena hay al menos 5 descripciones sensoriales: el rasgueo de la pluma, el olor a tinta, la madera de la mesa, el peso de la carta, el calor de la vela. Llegamos a la pregunta práctica que cambia todo: ¿cómo recibir este regalo? Romanos 10:9 resume con una frase que ha rescatado a millones: si confiesas con la boca que Jesús es Señor y crees en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar con la boca y creer en el corazón es un acto sencillo y transformador. La carta explica que la fe no es una abstracción intelectual, sino una entrega práctica que implica arrepentimiento, confesión pública y una vida que camina en obediencia renovada. Aquí se amplían diálogos entre un joven romano llamado Marcus y una mujer llamada Lidia, ambos obreros en la iglesia local, mostrando la aplicación diaria. Marcus dice: si lo confieso, ¿mi pasado me perdonará? Lidia responde: el perdón te alcanza, Marcus, no por tus obras, sino por la obra hecha en la cruz. Marcus pregunta: ¿y cómo vivo esa gracia? Lidia contesta: orando, confesando, andando con hermanos como Priscila y Aquila. Marcus finaliza: quiero probarlo. En la explicación práctica se dan pasos concretos: oración de confesión, bautismo, comunión en comunidad, lectura constante de la Escritura y testimonio activo. Si esta parte te tocó, quiero hacer una pausa para invitarte a participar. Si oíste que todos pecaron y eso movió algo en ti, escribe en los comentarios qué frase te impactó más. ¿Fue todos pecaron? ¿El salario del pecado es la muerte? ¿O Cristo murió por nosotros? Escribe solo la palabra o el número. Tu comentario puede animar a alguien que se siente solo en su lucha. La comunidad aquí es para cargar las cargas, no para juzgar. Gracias por compartir. Ahora seguimos con testimonios y aplicación práctica. La vida transformada no es teoría. Pablo mismo es testimonio de cambio y misión. Desde su conversión, trabajó con compañeros como Lucas, quien narró y acompañó.
Bernabé, que le abrió puertas, Timoteo, a quien instruyó, Priscila y Aquila, que hospedaron y enseñaron, Marcos, que recuperó la comunión tras fallar, Lidia, que ofreció hospitalidad, y Fibe, diaconisa, que llevó cartas. Cada uno cumple un papel. Lucas registró viajes, Bernabé apaciguó tensiones, Timoteo pastoreó iglesias, Priscila explicó doctrina en casas, Aquila organizó reuniones. Estos nombres aparecen no como adorno, sino como ejemplos de cómo la fe se vive en comunidad. En la carta a los romanos se ve la tensión entre doctrina y práctica, y Pablo muestra que una creencia verdadera produce obras que reflejan la nueva identidad. Ahora presentamos momentos de tensión que deben sentirse y meditarse. Primer momento de tensión, la conciencia del pecado que nos paraliza. En la escena, alguien se enfrenta a su propia historia, siente el nudo en la garganta y el sudor frío en la frente al recordar traiciones familiares. El ruido en la calle se vuelve distante, su aliento se acorta y la angustia pesa como una roca. 2 párrafos que describen la batalla interna, el peso de las faltas y la voz que acusa sin cesar. Segundo momento de tensión, la experiencia del juicio social y la vergüenza pública. Aquí, una mujer llamada María enfrenta rechazo en la comunidad por su pasado. Las miradas la queman, el murmullo como hojas secas rasga su calma y el sabor metálico del temor invade su boca. 2 párrafos que ralentizan la narración para que sientas la humillación y la soledad. Tercer momento de tensión, la prueba de la persecución por seguir la fe. Un hombre llamado Silas camina entre sombras, escucha pasos que se acercan y el frío del hierro en las manos del guardia le recuerda que seguir a Cristo puede costar caro. 2 párrafos que describen el temor, el clamor al cielo y la decisión de permanecer fiel. Cada uno de estos momentos se resuelve en la promesa y en la comunidad. La carta de Romanos ofrece no un consuelo vano, sino una ruta de salida. La teología de la justificación se encuentra con la práctica del perdón y de la adopción. Ser justificado significa ser declarado justo por la gracia, y ser adoptado significa ser llamado hijo o hija con todos los derechos que ello implica. Pablo recalca palabras como salvación, pecado, gracia, fe, redención, resurrección, cruz, justificación, adopción, perdón y reconciliación, para que el lector no pierda el hilo teológico ni el impacto personal. La misión es inevitable. Pablo, aún encarcelado, piensa en Roma como un trampolín para ir a España y comparte instrucciones sobre cómo vivir la fe en medio de pruebas. En el relato aparecen cartas entregadas por mensajeros como Tercio y Fibe, reuniones en casa de Lidia y la enseñanza persistente de Priscila con Aquila. La vida cristiana no es pasiva, es testimonio y servicio. Se muestran ejemplos concretos de gente que comparten pan, visita pesos, proclama el evangelio en mercados y defiende la verdad con humildad. Estas escenas incluyen diálogos breves entre evangelistas. ¿Cómo empezamos?, pregunta Marcos. Con la historia sencilla, dice Lucas. Con una oración, añade Priscila. Con obras que confirmen la palabra, concluye Aquila. El epílogo se despliega en 3 momentos temporales para cerrar con esperanza. Primero, el presente inmediato. Si hoy te duele el pasado, la Escritura ofrece un paso ahora, confesar con la boca y creer en el corazón. Puedes orar con palabras sencillas. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, creo que moriste y resucitaste por mí, te recibo como Señor y Salvador. Si lo hiciste en este momento, escribe en los comentarios "Yo creo". Segundo, el futuro cercano en la vida comunitaria. Si te acoges a esta verdad, la iglesia local puede ayudarte a crecer. Busca hermanos como Timoteo, pide a un mentor que te guíe y participa en la cena del Señor. La transformación requiere práctica diaria, oración, lectura de la Biblia, sacramentos y servicio. La vida nueva se ejerce en comunidad y se prueba en pequeños actos de amor. Tercero, la perspectiva eterna. La vida que comienza hoy no se limita a un tiempo humano, es anticipación de la eternidad donde la muerte ya no tendrá la última palabra. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra esperanza. Imaginen la paz perpetua, la ausencia de llanto, la cercanía del Padre, la presencia plena del Espíritu Santo. Para concluir, volvemos al mapa que Romanos ofrece: diagnóstico, consecuencia, promesa, recepción y misión.
Partimos del pecado, enfrentamos la pena de la muerte espiritual y encontramos la oferta inmerecida de Dios en Cristo. La fe que confiesa y cree trae perdón, adopción y esperanza. Si hoy quieres aceptar este regalo, confiesa con la boca y cree en el corazón, pide perdón y confía en Jesús. No guardes esta verdad solo para ti. Comparte este video, invita a alguien a escuchar esta ruta y suscríbete al canal para más exposiciones que edifiquen tu fe. Que la frase final te acompañe. Cuando Cristo vive en ti, ninguna circunstancia puede robar la paz que Él da. Amén.